Bien, las señales analógicas siempre y el tratamiento de la electrónica analógica siempre ha funcionado más o menos con este esquema. Tú aquí hablas y tú lo que hablas son unas ondas. Y cuando tú hablas, lo que haces es mover tus cuerdas vocales, empujando aire desde los pulmones y eso hace vibrar el aire. Con unas ondas de presión de aire. Según el tiempo, pues las ondas van cambiando. Un micrófono lo que va a hacer es convertir esas ondas de presión, su sensor, en lo mismo. El mismo dibujo con respecto al tipo, pero de tensión en voltios. Es lo que hace el micrófono, ¿sí? Eso va a ser amplificado y va a ser grabado. Grabado en un disco, en un cassette de aquellos o lo que sea. Y además esos cassettes, igual que los discos, el dibujo en el surco del disco es igual que este. O sea, vuelto a pasar del voltio a algo físico. ¿De acuerdo? Con el mismo dibujo, tú tomas el disco y te vas. Y lo pones en un reproductor. Y entonces, ¿qué hace el reproductor? Pues lee esos dibujos físicos en el disco o en el soporte magnético del cassette y reproduce esa señal. Esa señal física que luego la pasa a voltios. Tú la amplificas. Esos voltios los amplificas con otro tipo y un altavoz lo que va a hacer es traducir los voltios a onda de presión otra vez. ¿De acuerdo? Aquí la onda de presión con respecto al tipo va a tener el mismo dibujo y llega a mi oreja. ¿De acuerdo? Básicamente, eso es lo que era grabación, lo que era reproducción, incluso las telecomunicaciones. Es decir, cuando alguien hablaba por teléfono, esa onda de presión se convertía a voltios, ¿sí? Y esa información iba a ser amplificada y otra vez amplificada y va a viajar hasta su centralita nivel 2. Todas las centralitas que hay, incluso por cable subterráneo. Si está muy lejos de cable submarino, ese que llegaba de América a Europa, hasta que tu tía Chencha te escuchaba y te hablaba. Son señales y procedimientos completamente analógicos, ¿de acuerdo? Lo mismo hacemos con esto, que con las ondas de televisión, que con las ondas de radio, incluso con la fotografía. Poníamos físicamente toda la señal entera en un papel fotográfico, ¿sí? Bien. ¿Qué es digital? Pues en digital hacemos otra cosa diferente. ¿Qué hacemos en digital? En digital hacemos una movida muy interesante. Tú aquí hablas y tienes tus ondas de presión, ¿sí? Estas son las de presión de tu voz. Haz un dibujito como antes. Eso, el micrófono lo pasa a voltios. Lo voy a poner aquí. Y lo amplificas. Según pasa el tiempo, hay más voltios. Luego menos. Luego más. Luego menos. Y luego lo que hace es convertirlo a números. ¿Con un qué? Conversor. ¿Conversor de qué? De A a D. De analógico a digital. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso tiene para largo, pero básicamente explicado fácil, básicamente es muestrear. Es decir, aquí cuántos voltios hay, 0 voltios. Aquí cuántos voltios hay, 2 voltios. Aquí cuántos voltios hay, 1 voltio. Aquí cuántos voltios hay, 3 voltios. Aquí cuántos voltios hay, 4 voltios. Aquí cuántos voltios hay, 2 voltios. ¿De acuerdo? Es decir, tú aquí ves cuántos voltios hay en este instante, luego en este instante, luego en este instante, luego en este instante, luego en este instante y luego en este instante. Es decir, aquí hay 2 voltios, aquí hay 1 voltio, aquí hay 3 voltios, aquí hay 4 voltios y aquí hay 2 voltios. ¿Sí? Y eso son números, y esos números se escriben en binario, ¿de acuerdo? Es decir, el número 0, pues 0, 0, 0, 0, 0, 0. Después el 2. Esto es lo que hace el conversor analógico digital, el ADC. Va muestreando y va escupiendo números. En verdad, todo esto es un bust de 8 bits. Y aquí lo he puesto de 8 bits y va toda la información y se graba en un MP3, o en un CD, o en un DVD, o lo que sea. En un ordenador, en un dispositivo que grabe, y lo que graba ese dispositivo en su memoria RAM es una lista de ceros y unos, ¿de acuerdo? Así, uno tras otro. Y eso es lo que almacena en un archivo o en un fichero, ¿sí? Y eso, tú agarras tu MP3, te vas, y como lo pones en otro lado y vas a hacer lo contrario,
Toda esa información, todos estos números, los va a escupir la memoria hacia el DAC, que es Digital Analógico Converter, que va a pasar de digital a analógico. Es decir, va a reconstruir los números. Lo voy a plasmar otra vez. Aquí como uno dice, a ver, primero ¿cuál va? El primer 0, después va el 0, después va el 2, después ¿cuál va? 0 voltios, después el 2 voltios, después ¿cuál va? 1, después ¿cuál va? El 3, y después recibe este numerote y el DAC dice, 3, pues el 3 está aquí, después cuando viene el 4 y después viene el 2 y otra vez, ¿sí? Entonces esto lo amplificas y lo pones en un altavoz y suena esto. Y dato importante, si entienden la naturaleza profunda de lo que es digital y analógico, van a comprender las virtudes y defectos de uno y otro. La señal aquí, fíjate cómo es, tal cual como lo habías dicho, con sus defectillos que ya veremos. ¿Y esta cómo es? Bueno, tal cual es un defectazo. Es decir, esto no es lo mismo que esto. Más o menos se parece, pero luego lo puedes meter a un condensador y suavizarlo un poco. Pero no es exactamente igual a esto. Se puede mejorar. ¿Cómo? Haciendo un muestreo mucho más rápido y con mucha más definición, en vez de poner 8 bits con más bits. Pero esta es la movida. Y cuando hablamos de telecomunicaciones, de radiotransmisión, en digital es lo mismo. O sea, tú vas a hablar con tu celular a un repetidor. El celular es el que tiene directamente ya el ADC. Tiene micrófono, amper y ADC. Y en vez de almacenarlo en una memoria, lo escupe a la antena y la antena recibe ceros y unos. Y esa información de ceros y unos es amplificada. Aunque se le llama repetidor, no amplificador. Es repetida y puedes tener radioenlaces de un lado a otro. Incluso puedes llevar, si estás hablando con tu panel de Venezuela, esa señal va a ir por satélite, ceros y unos. Viajando esa información, ceros y unos, hasta que llegue a tu celular y en tu celular tienes esto, de una antena DAC, que lo traduce a analógico, porque nosotros solo escuchamos analógico y en digital no. Si entendemos todo este procedimiento, vamos a entender las ventajas y desventajas. Electrónica analógica y electrónica digital. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la electrónica analógica es la que hemos estado viendo hasta ahorita y hasta los años 60, y que se sigue haciendo porque es fundamental. La seguimos haciendo todo el rato, y la que hemos estado haciendo es analógica. Lo que vamos a hacer ahora es electrónica digital. ¿Qué es la electrónica digital? Pues bueno, para saber qué es la electrónica digital, tenemos que entender primero qué es la electrónica analógica. Entonces, la electrónica analógica es muy fácil. Analógica significa que puede tomar todos los valores del mundo, entre dos valores que puedes tener infinidad de valores. Es decir, nosotros siempre al final vamos a producir cualquier cosa del mundo, temperatura, presión, sonido, luz, video, tiempo, todos los valores del planeta que son analógicos. ¿Por qué son analógicos? Porque la temperatura puede subir de 0,1 a 0,2 a 0,3. Si te pones fino, 0,0001, 0,00002. Si te pones más fino de 0,00001, 0,00002 y va subiendo. Puede subir poquito a poquito. Es decir, la temperatura no pasa de 25 a 26 grados de repente, sino que va pasando por todo un tiempo, por todos los valores entre 25 y 26 grados, ¿verdad? Pasa por todos los valores. Eso es analógico. Algo analógico es algo que toma todos los valores de un intervalo, infinitos valores, ¿de acuerdo? Normalmente pasamos la realidad física electrónica con un ¿qué? Sensor. Si es al sonido, con un micrófono. Si es a la temperatura, a la electrónica, con un termómetro. Todos los tipos de luxómetros con una DLR, etc. Y lo vamos a pasar a voltios. Entonces, al final voy a tener una señal de voltios que se parece a la que refleja la realidad física, pero en voltios, ¿de acuerdo? Estas a lo mejor son las temperaturas que hubo a lo largo del día, pero en voltios. Eso es lo que marca el termómetro. Un microsegundo de mi voz es algo así, o un microsegundo de canción, o incluso una imagen de televisión analógica es una cosa así. Un segundín, o sea, un microsegundo. Al final lo vamos a pasar todo a voltios, y en la electrónica siempre voy a trabajar con este tipo de señales, que son voltios que pueden tomar infinitos valores. Bueno, la electrónica digital, ¿qué es? La electrónica digital no puede tomar infinitos valores, toma de 2, el 0 o el 1, los bits, ¿de acuerdo? Los niveles lógicos que se llaman solo dos valores deberían llamarse electrónica discreta,
porque solamente puede tomar de un valor. Un termómetro digital, digamos que pasa de 36 grados punto 0 a 36 grados punto 1. No hay nada en medio, es discreta. Entonces, ¿por qué? Porque trabaja con números. Todos van a ser números discretos en la analógica digital, ¿de acuerdo? Y en términos de tensión y de electrónica, de voltios, al final voy a tener ceros o unos, ¿de acuerdo? Los 0 voltios, los 1 con los 5 voltios. Es que a veces les llamo 0 voltios, o arriba, abajo, verdadero, falso, sí o no, o on y off. El símbolo de on y off es este. El on, el 1, el 0, el off, el 0. Es el símbolo de encender aparatos. Esto es la electrónica digital, todo lo que tenga que ver con algo discreto. Bueno, yo voy a hablar sobre la identificación de diagramas de tiempo. Un diagrama de tiempo, o cronograma también llamado, es una gráfica que muestra ondas digitales y la relación temporal entre varias señales, así como la variación en relación con las demás. Estos diagramas pueden contener cualquier número de señales relacionadas entre sí. En este diagrama se determinan los estados, un nivel alto o un nivel bajo, de cada una de las señales en cualquier instante del tiempo y el instante exacto en el que cualquier señal cambia de estado. Y su propósito es mostrar los cambios en el estado de la línea de vida a lo largo del tiempo lineal en respuesta a los estímulos aceptados. En este primer ejemplo tenemos un elemento A, un elemento BP1 y un elemento BP2. El elemento A puede ser cualquier cosa. En este caso supongamos que es un motor. Bueno, para que este motor funcione es necesario que BP1 y BP2 también estén en funcionamiento. En este caso, BP1 y BP2 pueden ser los interruptores. Bueno, en el diagrama de tiempo, en estas distintas filas, podemos ver que los tres elementos, pues están, bueno, en ese diagrama del tiempo, que están en filas, pues BP1, BP2 y A, podemos ver que en un primer tiempo los tres están en estado bajo o apagados. Y vemos que en cuestión de segundos o minutos, en este caso es relativo, puede que BP1 esté en un estado más activo durante cierto tiempo, pero BP2 y A están en un estado bajo. Entonces, después de otro cierto tiempo, BP2 se activa y vemos que en una variación de, puede ser segundos, BP1 también se activa y aquí es cuando A también llega a activarse. Esto porque, pues como había dicho, el elemento A, que es el motor, ocupa de BP1 y BP2 para que la corriente pase a través de ellos y pues A, que es el motor, pueda funcionar. En este caso, en este tiempo, donde BP2 está activo y BP1 está activo, en ese caso, pues A también se activa. Y cuando BP2 pasa a un estado de, de estar en un nivel bajo, pues también pasa a estar en un nivel bajo, porque pues cuando solo pasa por BP1 la corriente, pues no puede llegar al motor que es A. Y también pues vemos que BP1 se mantiene en un estado activo durante un tiempo, pero pues A ya no tiene ninguna señal. Bueno, en este segundo ejemplo tenemos otro caso donde también tenemos un elemento A, BP1 y BP2. Bueno, en este caso los botones son independientes. Si activamos BP1, pues la corriente pasa hacia el motor. Y si activamos BP2, la corriente pasa de igual manera hacia el motor. En nuestro diagrama de tiempo, vemos que al activar BP1, también se activa A. Y podemos ver también que BP2, en el tiempo en el que está activado BP1 y A, pues BP2 está en un nivel bajo. Después, cuando pues desactivamos BP1, A también se desactiva y pasa un determinado tiempo en donde se activa BP2, entonces se activa A, en todo ese largo recorrido, pues A se mantiene activo y pues llega un momento en el que se desactiva, pero BP1 es activado, entonces vemos que pues A no sufre ningún cambio porque al desactivarse BP2, pues BP1 se activa, pero mm, no sufre ningún cambio y se mantiene activo durante
el tiempo en donde BP2 estuvo activado y BP1 fue activado. Y ya cuando BP1 es desactivado, pues se ve que A también pasa a un nivel bajo. Bueno, tenemos un tercer ejemplo en donde en este tenemos pues distintos elementos. Tenemos un botón de start, una banda, un sensor, pintura, horneo, secado y un botón de stop. Y pues esto podría ser una fábrica de pintura de autos o podría ser una lavadora o lo que sea. Bueno, en este caso, pues start es el que indica pues que inicia todo el proceso. Entonces vemos que se activa el botón de start. En este caso, pues solo dura un instante y pues en ese instante también vemos que se activa la banda y esa banda pues vemos que se mantiene activa en un nivel alto todo el tiempo. Y después de cierto determinado tiempo de que se activa la banda, se activa un sensor. Esto puede ser porque o se puso un objeto en la banda y cuando llega a ese determinado sitio en el tiempo, pues se enciende el sensor y el sensor lo que hace es que pasados 1.5, pueden ser segundos o minutos o horas, pues se activa el sensor de pintura. Este sensor de pintura lo que hace también es que al pasar 5 minutos o 5 segundos o 5 horas, pues activa lo que es el botón de horneado. Ese botón de horneado también después de determinado tiempo, que pueden ser también 5 minutos, activa el botón de secado y pues ya después de un tiempo tú determinas cuando termina todo este proceso, cuando le das al botón de stop. Vemos que justo cuando se activa el botón de stop, pues paran lo que es el sistema de pintura, el de hornado y el de secado. Y pues la banda en, se mantiene en un nivel alto, pero esto ya puede depender de tiempo. También tenemos otro ejemplo donde vemos un cronograma o un diagrama de tiempo en donde tenemos elemento TRG, TA y en la salida Q. Bueno, este depende de un factor que es un tiempo que ya está determinado en el elemento TA. Bueno, entonces, cuando TRG está activo, si sobrepasa el tiempo T que ya está delimitado en el elemento TA, pues nuestra salida Q es activada. Y si este elemento TRG está limitado, está por detrás, por así decirlo, del elemento TA, pues nuestra salida Q no se activa. Aquí en el ejemplo, pues vemos que TRG tiene un tiempo más largo que el tiempo determinado en TA. Eh, Eso quiere decir que pues nuestra salida Q va a activarse justo cuando termina el tiempo determinado y vemos como pues se levanta, pasa a un estado activo nuestra salida Q y después de eso pues se mantiene en un estado bajo y después vemos que otra vez TRG es activado, pero como no sobrepasa nuestro tiempo determinado en TA, pues esta salida Q se mantiene apagada. Esto nos puede servir como para si se activó un botón en una máquina y que no querías que se activara, pues como ya está determinado el tiempo en el que se puede activar la salida, pues si no sobrepasa ese tiempo determinado, pues no va a pasar nada. Y tenemos este último ejemplo donde tenemos elementos TRG, R, TA y la salida Q. Bueno, aquí podemos ver que tenemos en el elemento TA hay tiempos determinados que están pues marcados con la T. Entonces vemos que TRG en un momento se activa, pero en el mismo momento se activa nuestra salida Q. Se mantiene en un nivel alto. Y en cuanto se desactiva TRG,
se activa el tiempo determinado de TA, entonces pues se mantiene en un nivel alto Q, sigue, se mantiene en el tiempo, y en cuanto se termina ese tiempo determinado, pues baja Q y se vuelve a activar TRG. Cuando se activa TRG, se activa también Q y después, pues por alguna razón, se desactiva TRG, pero se vuelve a activar TA. Entonces TA se mantiene, pero se vuelve a activar TRG. En cuanto se activa TRG, se baja automáticamente el tiempo determinado de TA. Y cuando se termina otra vez cuando se vuelve a desactivar TRG, se activa automáticamente TA con su tiempo determinado, que pueden ser, pues, el tiempo aquí es relativo, que puede ser lo que tú puedes determinar en tu experimento o en tu aparato. Y bueno, cuando se termina este tiempo, pues otra vez tu salida Q vuelve a bajar. Y si vuelves a activar TRG, pues se vuelve a activar la salida. Entonces, cuando terminas, cuando, cuando otra vez vuelves a apagar TRG, se activa, se activa automáticamente TA. Y después de un tiempo, se ve que si activas el elemento R, pues automáticamente se desactivan todas las demás. Se ve como en cuanto se activa R, pues la salida Q se pasa a un nivel bajo y la salida TA también se pasa a un nivel bajo. Y pues así es como se lee un temporizador. Las compuertas lógicas son uno de los principales componentes dentro de la electrónica digital, y esto se debe a que se caracterizan por representar un valor de verdadero o uno de falso en su salida. Estos dispositivos son capaces de realizar diferentes operaciones lógicas, como multiplicar, sumar, negar, afirmar, incluir o excluir. Todo depende de qué tipo de compuerta se esté utilizando. Una puerta lógica revisa o verifica el estado de cada una de las entradas que tiene y devuelve el resultado de las operaciones binarias o funciones booleanas. Por su parte, una tabla de verdad o tabla de valores de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Las funciones lógicas básicas también cuentan con una tabla de verdad que se corresponde a sus proposiciones. Existen varios tipos de compuertas. Cada una va a estar asociada a una tabla de verdad en donde van a realizarse las operaciones de los axiomas de dichas funciones. La compuerta AND realiza la función booleana de producto lógico, donde devuelve o tiene como salida 1, es decir, verdadero, sí y solo sí. Todas sus entradas son 1. Si alguna de sus entradas es 0, entonces necesariamente va a devolver falso. Por su parte, la compuerta OR tiene como salida 1 cuando una de sus entradas es 1. Aquí no es necesario que ambas entradas tengan un valor verdadero. Simplemente con que una tenga el valor de verdadero, no importa que el siguiente valor sea falso, la salida sería verdadera. Por lo tanto, en una combinación de dos entradas, por ejemplo, donde ambas tienen un valor de falso o 0, la salida es 0. Pero en las siguientes combinaciones que pueden tener ambas entradas, todos los valores van a ser 1, porque siempre habrá un 1 en una de ambas entradas, o en las dos, como sería la última combinación, verdadero, verdadero. La compuerta XOR exclusiva, también llamada OR exclusiva, es una puerta lógica que representa la función de la desigualdad, es decir, la salida es verdadera o 1
si las entradas son distintas. De lo contrario, el resultado es falso o 0. La compuerta lógica NOT niega una variable lógica o entrada. En otras palabras, si la entrada es 1, se convierte en 0 y viceversa. También podemos decir que da un estado inverso del que está en la entrada. La compuerta NAND funciona de forma inversa a AND, es decir, niega la operación de producto lógico. En cuanto a la compuerta NOR, esta consiste en la inversa de la función OR. También se conoce como negación OR. Para ejemplificar lo anterior vamos a resolver un ejercicio. Muy bien, en este ejercicio tenemos 3 entradas, lo que significa 2 a la 3. Nos da un total de 8 combinaciones posibles. Entonces tendremos las combinaciones del 0 al 7, hablando en número decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recordando que las entradas de las combinaciones son binarias. Entonces ingresaremos la primera, pero a la salida tenemos una compuerta XOR. Entonces también tenemos que tener en cuenta la tabla de verdad. Comenzando entonces tenemos 0, 0, 0 y los introducimos en las entradas. Esta compuerta AND con cualquier 0, ya tenemos aquí un 0 a la salida. Este 0, pues aquí vuelve con este 0 y se vuelve 0. Este 0 viene aquí y se vuelve un 1, lo que significa que en esta compuerta tenemos un 1. De esta misma que se invierte viene hacia acá abajo. Y entonces aquí tenemos un 1. Ahora aquí tenemos un 0. Entra a la compuerta NOT y aquí se vuelve un 1. Por lo tanto, 1 por 1, 1. Y aquí en la compuerta OR, con cualquier 1 que le ingrese, vamos a saber que cualquier 1 nos va a arrojar un 1 a la salida. Por lo tanto tenemos un 1 aquí. Aquí viene un 0. Entonces en esta patita tenemos un 0, pero aquí viene un 0. 0 por 1, 0. 0 más 0 es igual a 0. Y ahora una parte importante, en una compuerta XOR, si regresa un 0 y un 1, ¿qué tenemos a la salida? 0 y 1 en XOR nos da 1. 0 y 1 nos da 1. Continuando con la siguiente, tenemos 0, 0 y 1. Entonces solamente borramos el último y ponemos el 1. Por lo tanto, este 0 sigue aquí, este 0 también sigue acá. Desde aquí ya llega un 0 acá por estos dos. Este 0 al seguir aquí tenemos un 1 y un 1. El único que cambió fue este. Lo que pasa aquí es que este 1 ingresa por aquí y llega a la compuerta AND. 1 por 1, 1. Al tener un 1 aquí, inmediatamente esta compuerta OR y esta compuerta OR, 1 más 0 es igual a 1. Y 1 más lo que sea que salga aquí, de todas formas va a ser 1. Esto podemos adelantarlo conociendo la tabla de verdad. Así que conoceremos que no importa el 1 que tenga en cualquier pin, ya nos va a también dar un 1 a la salida. Entonces 1 y 1 en una compuerta XOR nos da 0. Con la siguiente combinación tenemos 0, 1 y 0. Entonces cambiamos el segundo y el tercero y tenemos 1 y 0. Este 0 sigue hasta acá, pero este 1 entra aquí, por lo tanto 1 por 0, 0. Tenemos un 0 aquí. En esta compuerta entra un 1, se vuelve un 0, 0 por lo que sea, 0. 0 más 0
0. En cuanto a la compuerta de abajo, viene un 0, sale un 1, pero acá arriba viene un 1, sale un 0. 0 por 1 es igual a 0. 0 más 0 es igual a 0. Y si entra un 0 acá y un 0 acá, entonces tendremos 0. En cuanto a la siguiente combinación, tenemos 0, 1 y 1. Cambiamos la última entrada. Esta combinación de 0, 1 y 1, bueno, el 0 sigue aquí, este 1 ingresa acá, 1 por 0, 0, este 1 viene aquí, se vuelve un 0, y este 1 ingresa acá y 1 por 0 es igual a 0. Aquí hay un 0, 0 más 0 es igual a 0. Aquí viene un 1, entra aquí el 1, pero por 0 es igual a 0, y el 1 ingresa aquí, se vuelve 0, así que acá es 0, 0 más 0 en XOR es igual a 0. Muy bien, vamos con 1, 0, 0. Muy bien, esta combinación nos dice que ingresa un 1 en la compuerta de arriba. Al igual que las demás combinaciones que tenemos puros unos. 1 por 0, 0 igual a 0. Este 0 se vuelve un 1 y este 0 por 1 es igual a 0. 0 más 0 es igual a 0. Este 0 aquí se vuelve un 1 por 1, 1. 1 más 0 es igual a 1. Y esta combinación nos termina dando un 1. Con la siguiente combinación, 1, 0, 1. Bueno, esta combinación nos da 0, 1, 1 por 1, 1, y en ambos hay un 1, lo cual significa que 1, 0, 1 nos va a dar un 0 a través de la compuerta XOR. 1, 1 y 0, que es la siguiente combinación. Simplemente entra un 1, 1 por 1, 1, llega hasta acá el 1 y sale aquí. Tenemos un 1, este 1 se vuelve un 0, automáticamente hay un 0 acá, entra un 0, sale un 1, por 0, 0, 0 y 1 nos da un 1. Para finalizar, cuando todas las entradas son 1, veamos que hasta acá queda 1, solo cambia el dígito de abajo. Este 1 viene por acá y termina en 1. Entonces, en la última combinación, quedamos en que el 1 llegaba hasta acá. Al entrar en 1 sale un 0 en NOT, automáticamente se vuelve un 0. Entra un 1, nos lo hace 0, hay un 0 en OR, y 1 y 0 a través de XOR nos da 1. Y así es como finalizamos nuestro ejercicio.